La historia de nuestro mundo es, bueno, una de cambio constante, de finales y nuevos comienzos. Hace 66 millones de años, un evento verdaderamente catastrófico puso fin, de forma repentina y dramática, al largo dominio de los dinosaurios. Un asteroide, un colosal mensajero del cosmos, impactó nuestro planeta con una fuerza inimaginable, sumiendo al mundo en la oscuridad y desencadenando una extinción masiva. El aire se llenó de polvo, bloqueando los rayos vitales del Sol. Las plantas se marchitaron y las grandes cadenas alimenticias que habían sostenido a los gigantes reptiles durante milenios simplemente colapsaron. Fue como un reinicio planetario, un momento de profundo silencio tras una era de titanes rugientes. La vida, al parecer, quedó de rodillas, enfrentando el inmenso desafío de empezar de nuevo desde las cenizas. Este nuevo capítulo en la historia de la Tierra es conocido como la Era Cenozoica, a menudo llamada la Era de los Mamíferos. Es la era en la que vivimos hoy, un periodo definido por una increíble resiliencia, innovación y el surgimiento de nuevas formas de vida que llenaron el vacío dejado por los dinosaurios. Después de la gran extinción, el mundo era como un escenario abierto, esperando que nuevos actores interpretaran sus papeles. Los sobrevivientes, criaturas pequeñas y a menudo ocultas, emergieron de las sombras. Entre ellos estaban los mamíferos y las aves, grupos que habían vivido durante millones de años bajo los pies de los grandes reptiles. Ahora había llegado su momento. Estaban listos para heredar la Tierra y embarcarse en un extraordinario viaje evolutivo que transformaría el planeta de formas nunca antes vistas. Sin embargo, el Cenozoico no es solo una historia sobre mamíferos. Es una gran narrativa de transformación global. Los continentes derivaron, los océanos se abrieron y se cerraron, y el clima pasó de un mundo cálido y de efecto invernadero a uno de edades de hielo oscilantes. Estos cambios físicos crearon nuevos ambientes y nuevas oportunidades. Los bosques se expandieron, grandes praderas se extendieron por los continentes, y las montañas se elevaron hasta tocar el cielo. En respuesta a estos cambios, la vida se diversificó de manera espectacular. Esta era representa una explosión notable de creatividad evolutiva, un testimonio de la inquebrantable capacidad de la vida para adaptarse, explorar nuevas posibilidades y conquistar cada nicho disponible en un planeta en recuperación. Es la historia de cómo llegó a existir nuestro mundo moderno. La importancia de esta era no puede ser exagerada, ya que es el preámbulo directo de nuestra propia existencia. Dentro de esta gran saga de cambios, un grupo particular de mamíferos, los primates, comenzaría un viaje que, a la larga, nos llevaría a nosotros. El ascenso de mamíferos y aves como los nuevos vertebrados terrestres dominantes preparó el escenario para los ecosistemas que vemos a nuestro alrededor hoy. Desde el ratón más pequeño hasta la ballena más grande, cada mamífero en la Tierra es descendiente de aquellos resistentes sobrevivientes. El Cenozoico es, en esencia, la historia de nuestra propia ascendencia, una crónica del largo y sinuoso camino que la vida recorrió desde el borde de la extinción hasta el complejo y conectado mundo que habitamos ahora, un mundo lleno de maravillas y una biodiversidad inmensa. El primer período del Cenozoico, el Paleógeno, comenzó en un mundo que todavía estaba sanando de sus profundas heridas. Con los grandes dinosaurios ausentes, el planeta estaba extrañamente silencioso, pero lleno de potencial. Poco a poco, la luz del sol regresó y los primeros signos de recuperación empezaron a hacerse visibles. Los helechos, esas plantas clásicas de recuperación tras desastres, fueron de las primeras en cubrir los paisajes desolados, creando una alfombra verde sobre la tierra marcada. Pero pronto, las plantas con flores, que ya venían desarrollándose desde hacía tiempo, realmente aprovecharon su oportunidad. Se diversificaron a un ritmo asombroso, dando lugar a bosques tropicales y subtropicales, densos y exuberantes, que comenzaron a extenderse por los continentes. Estos nuevos bosques ofrecieron alimento, refugio y un sinfín de nuevas oportunidades para los animales sobrevivientes que estaban listos para salir a la luz. Y sí, salieron a la luz. Los mamíferos, que durante tanto tiempo habían sido pequeños, nocturnos y vivían en los márgenes, experimentaron lo que se conoce como una radiación adaptativa, una explosión evolutiva. Comenzaron a crecer en tamaño y a diversificarse en una asombrosa variedad de formas para ocupar los roles ecológicos que antes habían sido de los dinosaurios.
Algunos se adaptaron a la vida en los árboles, otros se convirtieron en excavadores, y algunos incluso regresaron al agua, sentando las bases evolutivas para futuros cetáceos como las ballenas y los delfines. Fue una época de experimentación evolutiva. Criaturas extrañas, como el gran Uintatherium, un mamífero ungulado, pastaban en los nuevos bosques, mientras que los primeros mamíferos carnívoros comenzaban a cazarlos. El mundo estaba siendo repoblado por un nuevo elenco de personajes. Entre los grupos que prosperaron en los bosques crecientes del Paleógeno estaban los primates. Estos primeros antepasados de monos, simios y humanos eran criaturas pequeñas y arborícolas, probablemente parecidas a los lémures modernos. El denso dosel de los nuevos bosques era su reino. Manos y pies prensiles para trepar, ojos orientados hacia adelante para calcular distancias entre ramas y un cerebro en crecimiento para procesar el complejo mundo tridimensional de las copas de los árboles. Estas adaptaciones, perfeccionadas en el mundo frondoso del Paleógeno, fueron los primeros pasos cruciales en el largo camino evolutivo que finalmente conduciría a la humanidad. El clima mundial durante gran parte del Paleógeno era considerablemente más cálido y húmedo que hoy en día. Las palmeras crecían tan al norte como Alaska y los cocodrilos nadaban en el Ártico. Este invernadero global creó un ambiente estable que favoreció la expansión de la vida por todo el planeta. Los continentes también continuaban su lento baile, acercándose a sus posiciones actuales, pero las conexiones entre ellos permitieron la dispersión de estas nuevas especies animales y vegetales. El Paleógeno fue, sin duda, un período de renacimiento, un tiempo en el que se sentaron las bases del mundo vivo moderno en los ecosistemas cálidos y húmedos que prosperaron tras la gran extinción. Fue un capítulo vibrante, exuberante y vital en la historia de la Tierra. El período Neógeno, que siguió al Paleógeno, marcó una época de enfriamiento y sequía global profundos. Las condiciones cálidas y húmedas que habían definido el Cenozoico temprano comenzaron a retirarse, y el mundo empezó a parecerse mucho más al que conocemos hoy. A medida que los continentes continuaron su deriva y colisión, grandes cadenas montañosas como el Himalaya y los Andes se elevaron. Estas nuevas cordilleras interrumpieron las corrientes de aire globales y crearon enormes zonas de sombra de lluvia, transformando regiones antes boscosas y exuberantes en paisajes más secos y abiertos. Este cambio climático y geológico tan dramático preparó el terreno para el surgimiento de un ecosistema revolucionario que cambiaría el curso de la evolución animal para siempre: los pastizales. La expansión de vastas sabanas y praderas a lo largo de Norteamérica, Asia y África presentó un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades para la vida. En estos entornos abiertos ya no había dónde esconderse. La supervivencia ahora dependía de la velocidad y la resistencia. En respuesta, muchos grupos de mamíferos evolucionaron patas más largas y pezuñas especializadas, convirtiéndose en corredores poderosos. Los antepasados de los caballos modernos, por ejemplo, crecieron en tamaño, perdieron sus dedos laterales y desarrollaron dientes adaptados para moler los duros y abrasivos pastos. De manera similar, aparecieron veloces herbívoros como antílopes y gacelas, siempre alertas ante los nuevos depredadores, como los tigres dientes de sable, que evolucionaron para cazarlos en este terreno abierto. El Neógeno fue la era de los veloces y los fuertes. Esta también fue una época de gigantes. Mientras que el Paleógeno vio la diversificación inicial de los mamíferos, el Neógeno permitió que muchos de ellos alcanzaran tamaños realmente impresionantes. Con los pastizales ofreciendo una fuente abundante de alimento, enormes herbívoros recorrían los continentes. Criaturas como el Paraceratherium, un rinoceronte colosal sin cuernos de Asia, se erigían como el mamífero terrestre más grande que haya existido, dominando el paisaje. En América, los gigantescos perezosos terrestres y los formidables gliptodontes, parecidos a armadillos, pastaban en las llanuras. Los océanos también eran hogar de gigantes, incluyendo la enorme ballena depredadora Leviatán y el legendario megalodón, un tiburón de proporciones aterradoras que patrullaba las aguas costeras, un verdadero depredador ápice de su tiempo. De manera crucial, fue en los paisajes cambiantes del Neógeno donde la historia de nuestra propia línea tomó un giro decisivo. En África, los bosques menguantes y las sabanas en expansión obligaron a algunos primates a descender de los árboles y adaptarse a la vida en el suelo.
Esta transición fue uno de los eventos más significativos de nuestra historia. Favoreció la marcha sobre dos piernas, el bipedalismo, como una forma eficiente de recorrer largas distancias entre parches de bosque. Esto liberó las manos para transportar alimento y herramientas, lo que desencadenó una cascada de desarrollos evolutivos. Estos primeros homínidos, como el Australopithecus afarensis, fueron los pioneros de esta nueva forma de vida, dando sus primeros pasos erguidos por las llanuras africanas y comenzando así el viaje humano. El período cuaternario, que comenzó hace unos 2.600.000 años y continúa hasta nuestros días, se caracteriza por fluctuaciones climáticas dramáticas y cíclicas. Es conocido sobre todo como la Gran Edad de Hielo. En repetidas ocasiones, enormes capas de hielo continental avanzaron desde los polos, cubriendo vastas áreas de América del Norte, Europa y Asia, para luego retirarse durante los periodos interglaciares más cálidos. Estos ciclos glaciares transformaron de manera fundamental la superficie de nuestro planeta, tallando valles, creando grandes lagos y bajando el nivel del mar hasta conectar masas de tierra que hoy están separadas. Este mundo en constante cambio era un entorno duro y exigente, que ejercía una enorme presión evolutiva sobre toda la vida, obligándola a adaptarse o desaparecer. Era el mundo de la megafauna, animales gigantes e icónicos perfectamente adaptados al frío. Los mamuts lanudos, con su espeso pelaje y largos colmillos curvados, recorrían las estepas heladas en grandes manadas. A ellos se sumaban los rinocerontes lanudos, los enormes alces irlandeses con astas gigantescas y los osos cavernarios que buscaban refugio en las cuevas de piedra caliza de Europa. En América, la megafauna era igual de espectacular, con mastodontes colosales, castores gigantes y formidables osos de cara corta. Estas magníficas criaturas dominaban el mundo de la Edad de Hielo, prosperando en un clima que hoy nos parecería increíblemente hostil. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo la vida puede florecer incluso en las condiciones más extremas. En medio de estos cambios climáticos dramáticos y bestias imponentes, nuestro propio género, Homo, estaba evolucionando. Adaptarse a los desafíos de la Edad de Hielo impulsó desarrollos notables en nuestros antepasados. Aprendieron a controlar el fuego para calentarse y cocinar. Desarrollaron herramientas de piedra más sofisticadas para cazar y procesar alimentos, y formaron grupos sociales complejos para sobrevivir en condiciones tan duras. Durante este periodo surgieron y desaparecieron varias especies humanas, incluyendo a los neandertales en Europa y Asia, pero, al final, fue nuestra propia especie, Homo sapiens, la que emergió desde África. Con nuestras habilidades cognitivas únicas, capacidad para el lenguaje y una adaptabilidad sin igual, comenzamos a expandirnos por todo el mundo. La llegada de Homo sapiens a nuevos continentes marcó un punto de inflexión en la historia del planeta. Ya no éramos solo otro animal, éramos una nueva fuerza ecológica. A medida que los humanos modernos se expandían, una ola de extinciones los seguía. La gran megafauna, que había sobrevivido a incontables ciclos glaciares, empezó a desaparecer. Ya sea por la caza excesiva, el cambio climático o una combinación de factores, su extinción coincidió con nuestra expansión. Este fue el primer indicio del profundo impacto que nuestra especie tendría sobre el planeta. El final de la última edad de hielo, hace unos 11.700 años, marcó el inicio de la agricultura y la civilización, comenzando así el proceso de transformar el mundo a una escala nunca antes vista por una sola especie. Es fácil pensar en estas eras geológicas como historia antigua, como capítulos de un libro que ya terminó hace mucho. Pero, en realidad, estamos viviendo en la era cenozoica en este mismo momento. Somos habitantes del período cuaternario y, actualmente, disfrutamos de una fase interglacial relativamente cálida. Las grandes fuerzas naturales que moldearon esta era, el movimiento de los continentes, el cambio climático, el ir y venir del hielo, aún siguen actuando. La historia no ha terminado. Simplemente estamos viviendo en sus páginas más recientes. Cada paisaje que vemos, cada animal que conocemos y, de hecho, nuestro propio cuerpo son el resultado de esta saga de 66 millones de años que comenzó con la desaparición de los dinosaurios. Somos una continuación directa de esa historia. Nuestro recorrido por el Cenozoico, desde un pequeño primate arborícola
hasta convertirnos en una especie dominante a nivel global, es una historia de adaptación extraordinaria. Llevamos el legado de nuestros antepasados dentro de nosotros. Nuestras manos prensiles se perfeccionaron para la vida en los bosques del Paleógeno. Nuestra capacidad de caminar erguidos fue una respuesta a la expansión de las sabanas del Neógeno. Y nuestra inteligencia y resiliencia se forjaron en el crisol de las glaciaciones del Cuaternario. Somos los herederos de una herencia evolutiva extraordinaria, un testimonio de la capacidad de la vida para superar desafíos inmensos y aprovechar nuevas oportunidades. Comprender esta historia profunda nos da un sentido de conexión con el mundo natural y nuestro lugar en él. Sin embargo, nuestro papel en la historia del Cenozoico se ha vuelto único y, francamente, abrumadoramente poderoso. En una fracción minúscula del tiempo geológico, hemos alterado el planeta de formas que rivalizan con las grandes fuerzas naturales del pasado. Nuestras acciones están impulsando el cambio climático a un ritmo sin precedentes, transformando paisajes y provocando lo que muchos científicos llaman la sexta extinción masiva. Ahora somos los principales motores del cambio evolutivo y geológico en la Tierra. El futuro del Cenozoico y de las incontables especies con las que lo compartimos está ahora, literalmente, en nuestras manos. Es una responsabilidad enorme, una que ninguna otra especie en la historia del planeta ha tenido que asumir. Vivir en el Cenozoico hoy es ser parte de una narrativa continua y en desarrollo. Es reconocer que no estamos separados de la historia natural de nuestro planeta, sino profundamente entrelazados con ella. Somos el producto de un viaje increíble de supervivencia e innovación, pero también nos hemos convertido en sus guardianes. Al mirar hacia atrás en el largo camino que nos llevó hasta este momento, desde las cenizas de la extinción, el surgimiento de los bosques, las praderas y las edades de hielo, podemos obtener la perspectiva necesaria para navegar el futuro con sabiduría. Somos la mente consciente de la era cenozoica, y la historia de lo que suceda a continuación es la que todos estamos escribiendo juntos, hoy.